Buenas noches a todos los asistentes. Damos la bienvenida al doctor Manuel Valdeón, médico, tiene un PhD y maestría en la Universidad de Illinois en nutrición e inmunología, un estudio sobre la microbiota en enfermedades agudas y crónicas, y tiene una línea de investigación activa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carolina. Voy a compartir mi... Ahí. Ok, entonces... Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta tercera presentación de esta serie de módulos sobre la microbiota intestinal. Para aquellos que no han estado en las presentaciones previas, en el primer módulo tratamos el tema de la implantación de la microbiota intestinal y cómo ésta va a establecerse a lo largo de la vida. Y tratamos el tema sobre de la microbiota como un órgano. Luego, en el módulo 2, estudiamos la relación que tiene la microbiota con el hospedador y hablamos a nivel celular y molecular de esta relación. Ahora vamos a tratar del papel de la microbiota en enfermedades comunes. Y para esto hemos preparado, hemos seleccionado algunas enfermedades comunes porque la información que existe sobre la microbiota y varias enfermedades es bastante extensa. Entonces, hemos seleccionado el estudio de la microbiota en las diarreas infecciosas y por causa de antibióticos, y la relación de la microbiota en estados de malnutrición, incluyendo la desnutrición y la sobrenutrición, la obesidad. Entonces, para esto hemos de hablar sobre el balance energético, vamos a hablar del intestino, del eje intestino-cerebro y el potencial efecto que tiene la microbiota en estas alteraciones metabólicas. Entonces, antes de continuar, les pido por favor a todos que hay algunos conceptos y también por el estado de progreso de esta área de trabajo, de investigación, hay muchas interrogantes, entonces les pediría que hagan las preguntas y las compartan con Carolina y vamos a tratar de resolverlas al final de la presentación. Muy bien, entonces solamente para recordar lo que ya hemos visto anteriormente, nosotros somos ahora considerados holobiontes, esto es, seres que estamos hechos de varias especies. Y en el caso de la especie humana es una combinación de genes de humanos, pero también de genes de microbios. Y aproximadamente nosotros, como sabemos, tenemos entre 20 y 25 mil genes, pero la cantidad de genes que existen en la microbiota está entre 2 y 20 millones de genes, dando esto una idea de la importancia que tiene el estudio de la microbiota. Entonces, en las clases anteriores vimos, describimos este eje denominado intestino-cerebro y que básicamente consiste en lo siguiente. Aquí estamos haciendo una relación entre la microbiota, que está en la parte más abajo del slide, la microbiota intestinal, y cómo esta microbiota se relaciona con el organismo a través de los sistemas de control, sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Y estas relaciones permiten que la microbiota tenga un papel importante en el comportamiento, en la respuesta inmune y en el metabolismo. Esta microbiota de la que estamos hablando es prácticamente un órgano que está hecho de células y tiene algunas características importantes. Primero, es un órgano que es cambiante, pero al mismo tiempo es estable. Esta aparente contradicción se debe a que existe una rotación de células de la microbiota constante, pero al mismo tiempo se mantiene su composición.
Entonces, este eje intestino-cerebro lo que hace es permitir el funcionamiento de la microbiota del intestino, pero también el funcionamiento normal del organismo. Al igual que sucediera en una alteración de un órgano, y si se enfermara este órgano como el hígado o el riñón, causa sintomatología, ahora sabemos también que cambios en este órgano de la microbiota también resultan en alteraciones en enfermedad. Entonces, aquí lo que queremos indicar en la... Ok, entonces, antes, esta microbiota es una microbiota que se encuentra en una simbiosis, en una relación de beneficio mutuo entre el hospedador y la microbiota. La microbiota tiene un nicho ecológico donde vivir y está suplida de alimentos, y el hospedador aprovecha la presencia de la microbiota para desarrollar su fisiología normal. Entonces, aquí lo que hemos querido representar es un, un jardín, que puede ser un jardín de, eh, en un potrero. Tenemos hierba, tenemos flores, en fin, es una microbiota que tiene una diversidad de plantas. Si nosotros pusiéramos en este jardín un matamalezas, prácticamente destruiríamos a la biodiversidad que está aquí, a las plantas. Y eso se compararía con el uso de un antibiótico para la microbiota intestinal. Matamos a una gran cantidad de microbios y solamente se quedan aquellos que estarían resistentes a esos antibióticos. Entonces, en el primer caso hay una simbiosis en donde hay esta diversidad de vida, pero acá cuando se rompe esta simbiosis y existe solamente la presencia de hierbas malas o, en este caso, de bacterias resistentes, existe un predominio, una disbiosis que se conoce, que es lo opuesto a simbiosis. Aquí lo que sucede es que va a haber una menor diversidad de bacterias y es posible que de las bacterias que hayan quedado luego de la alteración de esta diversidad, va a haber un incremento en el número de patógenos. Entonces, este ecosistema alterado se puede modificar, y la modificación se puede hacer a través del uso de probióticos, de prebióticos o de trasplante fecal. Eh, Porque esta alteración, esta disbiosis va a causar enfermedad, y la forma de restablecer esto es a través de estas medidas. En el capítulo en la cuarta módulo vamos a hablar más específicamente de esto. Entonces, ¿por qué hacemos este slide? Solamente es para dar la idea de que el tratamiento eh, para restaurar las alteraciones de la microbiota se debe tomar en cuenta esta idea de alteración de todo el ecosistema microbiano en este caso. Entonces veamos ahora la microbiota en la diarrea infecciosa y en la causada por antibióticos. Ya, entonces para esto, en este slide lo que hemos indicado es que en animales de experimentación y en humanos se ha evidenciado lo siguiente. La presencia de patógenos eh, que tienen genes de patogenicidad. Aquí podemos pensar en todos los microbios patógenos que eh, tienen el potencial de infectar a los seres humanos, infecciones por Shigella, por Salmonella, por Helicobacter pylori, etcétera, o a través del uso de antibióticos, lo que van a causar es una alteración de la microbiota y consecuentemente van a dar lugar a la presencia de diarrea. Y esto, la diarrea se va a deber a algunas causas. Unas pueden ser porque ha habido un incremento de patógenos por el uso de los antibióticos, pero también puede haber porque haya una disminución en las bacterias benéficas que son protectoras del hospedador. Estas alteraciones de la microbiota lo que van a hacer es que va a haber una disminución en las bacterias que
pueden fermentar los residuos de la comida que llega al intestino y de esa manera va a haber absorción de agua la, hacia el lumen intestinal, incrementando la presencia de líquido y por lo tanto de diarrea. Entonces, aquí está resumido algunas de las cosas que pasan cuando un animal o una persona em, tiene, tiene diarrea de tipo osmótica. Lo que va a pasar es que va a haber una alteración profunda en la composición de los grupos de microbios más abundantes. Entonces, por ejemplo, en el uso de antibióticos, um, lo que va a haber es que los grupos de bacterias van a cambiar. En el ejemplo que estamos poniendo, se utilizó ratones en los que se les dio laxantes para provocar diarrea osmótica. En estos animales lo que se demostró fue que existió un incremento importante de un grupo de bacterias que está escrito aquí, y por otro lado hubo una disminución importantísima y hasta ausencia de un grupo de bacterias que están denominadas S24-7, porque ellos hicieron este análisis a través de la amplificación del gen 16 ribosomal. Y otras bacterias, en cambio, tuvieron un incremento durante el tratamiento de laxante y luego después disminuyó. Entonces, lo que está indicando esto es que durante la diarrea existen alteraciones en la composición de la microbiota que pueden variar. En este ejemplo específico del ratón, fueron estas las que cambiaron. No hay muchos estudios en humanos en los que se demuestre cambios específicos de la microbiota. Entonces, pero este es uno de los tantos estudios en los que se demuestra que hay cambios de la composición de la microbiota intestinal. Muy bien. Ahora, yendo un poco hacia el hospedador, viendo qué es lo que pasa a nivel del epitelio intestinal, que está representado aquí por estas vellosidades intestinales y las criptas de Lieberkühn. Pues nosotros vimos en el módulo anterior que la presencia de la microbiota tenía varias funciones sobre el epitelio intestinal. Una de las más importantes era mantener la impermeabilidad del epitelio. Otra era establecer la producción de moco. Y si ustedes recuerdan, había dos capas de moco, una que estaba pegada a las células epiteliales intestinales y que en esta casi no había microbios, y una capa un poco más hacia la luz, en donde vivían la mayoría de la microbiota intestinal. En la diarrea osmótica, por las agresiones que estamos indicando, lo que va a haber es una pérdida de la barrera epitelial. Y básicamente lo que vamos a tener es que, dependiendo del microbio que estemos hablando, por ejemplo, si es una bacteria como la Shigella, inclusive va a haber daño del epitelio intestinal, de las células epiteliales intestinales. Pero si estamos hablando de una infección por vibrio cólera, por ejemplo, o de Clostridium, lo que va a pasar es que no se afecta la estructura anatómica de las células epiteliales intestinales, sino más bien lo que hay ahí es una alteración bioquímica, que es la que produce la diarrea. En este caso específico, lo que estamos viendo es que además de interrumpirse la barrera del epitelio intestinal, la función de las células epiteliales intestinales está disminuida. Se ha roto la integridad del moco. Esto hace que esta barrera epitelial se rompa. No va a haber el moco, la unión de las células epiteliales intestinales va a estar disminuida y por lo tanto va a haber un acceso de los componentes normales de la microbiota hacia el hospedador, con la consecuente alteración en la respuesta inmune. Ahora, eso es lo que se refleja aquí. Lo que estamos viendo aquí es que en azul tenemos la determinación de anticuerpos específicos para la componentes de la microbiota intestinal. Como se interrumpe la
la barrera intestinal existe ingreso de componentes microbianos desde el lumen hacia la economía del hospedador y se monta una respuesta inmune, que es lo que se está representando por esta línea azul. Esto quiere decir que de frente a una acción microbiana va a haber una respuesta inmune y desafortunadamente la alteración va a ser, o la, la respuesta va a ser contra bacterias normales. Ahora, en este especial experimento lo que hicieron fue tratar de recuperar a la microbiota de estos ratones y lo que hicieron es volver a sembrar las bacterias de este animal después de que pasó el periodo de diarrea. Y lo que se pudo observar es que se pudo restablecer la microbiota. Ahora, entre la acción del agente nocivo y la recuperación del epitelio, hubo una alteración de la microbiota que en algunos casos demoró hasta un mes. No se había recuperado para algunos grupos microbianos. Y fue necesario que se restablezca la, la microbiota de estos animales para que pueda volver a la normalidad el componente este. Entonces, lo que estamos viendo es que en la diarrea causada por patógenos o por antibióticos, existen alteraciones de la microbiota, existen alteraciones de la barrera epitelial y hay alteraciones en la respuesta inmune. Entonces, estas observaciones son importantes porque en humanos, por ejemplo, se ha visto que alteraciones de la microbiota causadas por infecciones como Salmonella eventualmente tienen como secuela la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Y esto podría deberse a que en el momento que hubo la diarrea se rompió la, la, la barrera intestinal y hubo el acceso de agentes de la microbiota que alteraron la respuesta inmune y consecuentemente dieron como secuela estas enfermedades inflamatorias. Entonces, eso es lo que vamos a decir ahora en relación a la diarrea provocada por patógenos y el uso de antibióticos. Veamos ahora otras enfermedades comunes y entonces vamos a las enfermedades metabólicas. Y aquí lo que quisimos hacer es analizar las alteraciones metabólicas desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de desnutrición y otro sobre sobrenutrición. Ahora es importante esto que hemos indicado aquí. En la desnutrición, la dieta no explica el espectro de la enfermedad. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un fenotipo de desnutrición, no es suficiente darle de comer a la persona para que el fenotipo cambie. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces veamos algunos ejemplos sobre estas alteraciones. Entonces, nosotros vimos que en el establecimiento de la microbiota intestinal habían varios factores que influían para el establecimiento de la microbiota. Entonces, primero la disponibilidad de macronutrientes, por ejemplo, el consumo o no de fármacos, el sitio donde la persona vive, la forma de alimentación o por leche materna o por biberón. Estos influyen en el establecimiento de la microbiota intestinal. Aquí, esta microbiota, recuerden, proviene de la madre. Y esta microbiota va a tener unas características que van a predisponer o no, de acuerdo a todos estos factores que estamos indicando, en que una persona pueda tener un fenotipo delgado o una persona con sobrepeso u obesidad. Entonces, este es un experimento bien importante que demuestra la causalidad para la desnutrición
por los distintos tipos de microbiota. Las personas que estén interesadas, podemos pasarles este artículo. Pero lo que queremos indicar aquí es que el rol causal de la microbiota para determinar una enfermedad, en este caso desnutrición. Entonces, ¿cómo se hizo este experimento? Aquí lo que tenemos en A es lo siguiente. En el eje de las X, en la forma horizontal, está el tiempo, la edad en meses de niños. Entonces, y luego lo que tenemos aquí en cada uno de estos cuadros, lo que demuestra son diferentes tipos de bacterias que van apareciendo en el transcurso del tiempo. Entonces, miren, niños que temprano en la vida van a tener un tipo de bacterias que no están presentes en edades más adultas. Aquí estamos hablando de 32 meses. Es decir, que la microbiota de los niños, de niños normales, en el tiempo va cambiando. Y como dijimos la vez anterior, alrededor de los 3 años se establece la microbiota. Entonces, básicamente en este artículo lo que hicieron es caracterizar la microbiota normal de los niños, estudiando la composición de las bacterias de la microbiota en el tiempo. Más o menos estaban determinando cuál es haciendo una regla, si ustedes quieren, para decir, un niño que está a los 12 meses va a tener este tipo de bacterias. Y cuando está al año o 2 años va a tener este tipo de bacterias, en fin, pero estos son niños normales. Ahora, lo que en este estudio lo que hicieron fue, una vez que ya tenían los perfiles de la microbiota que se correspondían con las distintas edades, hicieron como ese score Z que nosotros tenemos para medir para las medidas antropométricas de los niños. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos valor Z para determinar la normalidad de el peso para la edad, o la talla para la edad, o el peso para la talla. Esos valores Z ellos hicieron, pero en relación a la composición de la microbiota, de tal forma que había un valor Z que indicaba que la microbiota correspondía a un niño de pocos meses o si correspondía a un niño de mayor edad. Con esta regla establecida, ellos estudiaron niños que tenían H, es de una microbioma de un niño saludable, healthy, y estudiaron la microbiota de un niño que es unhealthy, no saludable. Entonces, demostraron que los niños que tenían una dieta no saludable, la composición de esa microbiota era tal que hubiese correspondido a un niño menor de la edad, en otras palabras. Si este niño fuera de 1 año y está desnutrido, su microbiota va a pertenecer a un niño no de 1 año, sino de 4 meses o de 3 meses. Mientras tanto que la microbiota de un niño que era sano hubiese correspondido con la edad que le correspondía, de 1 año. Entonces, una vez que establecieron esto, hicieron el siguiente experimento. Ya hemos hablado de los animales eh, eh, axénicos que no tienen bacterias inicialmente y se mantienen en lugares estériles. Entonces, lo que hicieron aquí fue, cogieron la microbiota de los niños sanos y les pusieron a los ratones, que no tienen microbios, tanto de los niños sanos como de los niños con desnutrición. A estos animales les dieron una dieta que hubiese consumido un niño sano normal. Y los ratones, después de un tiempo, lo que se observó es que en estos ratones, los ratones que recibieron la microbiota de un niño con desnutrición se volvieron desnutridos, y los niños que consumieron la microbiota de un niño normal mantuvieron un peso normal. Entonces, esto lo que demuestra es que la microbiota es un componente
importante en la determinación del fenotipo de los niños. Y no importa la dieta que estén comiendo, porque estos dos ratones consumían la misma dieta. Ahora, un hecho importante de este experimento fue que estos cogieron ratones aquí abajo que son de microbiota de niños con desnutrición, de unhealthy. Pero una vez que ya desarrollaron el fenotipo de niños desnutridos, les hicieron que cohabiten con ratones que recibieron la microbiota de los niños normales. Y afortunadamente lo que se observó es que los ratones cuando cohabitaron con los ratones que tenían la microbiota de los niños saludables, se recuperó el estado de desnutrición de estos niños y se hicieron normales. Entonces, aquí están algunos datos de este experimento, solamente para indicar lo que pasó aquí. Este es el experimento de los animales. Aquí tenemos nacimiento de los animales y aquí está el sacrificio. En este punto que dice colonización, aquí es cuando recibieron la microbiota. 3 días antes de recibir la microbiota les dieron una dieta, que es una dieta que consumen niños normales, y luego se midió o se tomaron muestras de heces en estos periodos de tiempo. En verde los tiempos en que se les midió y donde se midió la composición corporal. Aquí en B lo que tenemos es que el cambio del peso en relación al peso inicial de los ratones que recibieron la microbiota de los niños sanos. Miren aquí el patrón de crecimiento de los ratones. Y aquí los ratones que recibieron la microbiota de los niños con desnutrición. ¿Okay? Y aquí es más o menos la misma cosa, pero lo que midieron aquí no es el peso, sino la cantidad de músculo que tenían estos animales. En el estudio dicen que no hubo diferencias en la acumulación de grasa de estos dos grupos de animales. Entonces, para resumir, lo que podemos decir es que en verde, aquí en el lado izquierdo, lo que tenemos es que los niños que son normales, con peso normal, se caracteriza su microbiota por una alta diversidad bacteriana, con predominio de microbios anaerobios y aumento de bacteroidetes. Estos niños usualmente son hijos de madres que tienen una microbiota sana, que han sido alimentados con leche materna adecuada y que viven en un ambiente limpio. En estos niños, los niños saludables, hay un predominio de bifidobacterias y que esto lleva después a la colonización primero de aerobios, semiaerobios y luego anaerobios, como vimos en las reuniones anteriores, y que cuando esto se altera, la microbiota se altera, se puede corregir esto con prebióticos, con probióticos, con mecanismos que fortalezcan la microbiota intestinal. Mientras tanto que los niños que tienen desnutrición, tenemos primero que la diversidad de la microbiota de estos niños es más bien deficiente. Usualmente estos niños viven en ambientes contaminados, no consumen la cantidad adecuada de alimentos y especialmente el predominio de los microbios que están ahí no es anaerobio sino aerobio. Aquí predominan bacterias como las proteobacterias y entre ellas la Klebsiella, la Escherichia coli, y estos son más bien predisponentes de causar diarreas, por ejemplo. Estos niños usualmente están en medios donde no hay saneamiento ambiental y a veces inclusive hay una iatrogenia que a estos niños les damos hierro, por ejemplo, y eso provoca inclusive un mayor crecimiento de la microbiota anormal, provocando mayor patología. Entonces vamos ahora a hablar sobre enfermedades metabólicas, pero en el otro espectro de la nutrición, la sobrenutrición, el sobrepeso, la obesidad y las patologías asociadas. Igual que lo que dijimos para la desnutrición, la dieta no explica el espectro de la enfermedad.
Y vamos a ver cómo es esto entonces. Para hablar sobre obesidad, quisiera solamente hacer un recuento de cómo nosotros mantenemos el balance energético. Entonces, la grasa, a través de la producción de la hormona leptina, influye en el cerebro, en los centros de la saciedad y del hambre para controlar la ingesta de alimentos y regular el gasto de energía. Entonces, hasta ahora nosotros, por ejemplo, eh, tenemos conocimiento que hay un sistema de control para el balance energético del sistema nervioso central, del sistema endocrino y del sistema inmune. En el corto plazo, la presencia de las hormonas intestinales como la colecistoquinina, el glucagón, el GLP-1, en fin, varios de estos péptidos, lo que hacen es regular la producción de insulina y también regular la ingesta de los alimentos. En el mediano plazo, el neuropéptido y en el largo plazo, la insulina y la leptina son los que controlan el balance energético. Ahora, a la luz de la nueva información sobre la microbiota intestinal en el eje intestino-cerebro, ¿qué papel tiene este sobre el balance energético? Es una pregunta ah, que vamos a tratar de responder ahora. Nosotros dijimos que las bacterias lo que hacen es comunicarse con el cerebro a través del sistema endocrino, del sistema inmune, del sistema nervioso. Entonces, en este eje que vamos a describir ahora, tenemos que empatar la composición de la microbiota y cómo esto podría estar regulando el eje del balance energético. Entonces, aquí solamente para recordarnos que cuando nosotros comemos y hay un incremento en la masa grasa, lo que existe es un aumento de la leptina y de la insulina que están circulando en sangre. Estas hormonas, que son un signo de adiposidad, van al cerebro y lo que van a hacer es dos cosas. La leptina especialmente es un freno para dejar de comer. Si a una persona le inyecta leptina, esa persona para de comer. Y al mismo tiempo se incrementa el uso de energía. Esas son las funciones que tiene la leptina. Entonces, cuando esto pasa y la persona deja de comer, va a haber una menor ingesta de alimentos y va a haber menor acumulación de grasa y este sistema es el que se mantiene. Así es más o menos cómo funciona esto. Entonces, en el cerebro nosotros tenemos el centro del hambre, ¿no es cierto? Tenemos el centro de la saciedad y estas neuronas en las amígdalas que son las que regulan estos centros de la saciedad y del hambre. Ahora, estos centros que están compuestos por neuronas son los sitios donde llega la información del nervio vago. Ahora, esto es bajo condiciones normales. Ahora, bajo condiciones de obesidad, el problema es que este sistema no funciona, porque la leptina no va a tener su función para de comer, porque ahí va a haber una resistencia del receptor de la insulina que no obedece a la señal de la hormona, más o menos lo mismo que pasa con la insulina. Entonces, esta resistencia lo que va a provocar es que no haya el control adecuado. Ahora, alguna información sobre lo que se conoce sobre las alteraciones de la microbiota en el síndrome metabólico y en la obesidad. Aquí va. Entonces, en estas dos enfermedades existe una disminución de la diversidad de microbios y un número reducido de genes bacterianos, entonces comparados con personas con peso normal. La baja cantidad de microbios y la baja riqueza de microbiana está relacionada con problemas metabólicos, como alteraciones en la resistencia del receptor de la insulina,
con niveles de ácidos grasos libres y de triglicéridos en el plasma. Hay una disminución en la excreción de energía en las heces, lo que indica que la microbiota intestinal con personas con obesidad tiene una capacidad mayor para absorber nutrientes. Esto solamente para recordarnos los criterios de síndrome metabólico, pero esto vamos a pasar nomás. Ok, entonces, estas alteraciones que acabamos de ver en la obesidad, lo que hay es entonces un cambio en esta microbiota. Este cambio en esta microbiota provoca algunas cosas, y de lo que se ha descrito hasta ahora es que estos cambios de la microbiota afectan la permeabilidad intestinal. Hay una alteración de la permeabilidad del epitelio y esto determina que componentes de la microbiota, por ausencia de la barrera, por disminución de la permeabilidad intestinal, permiten que exista paso de productos microbianos como el LPS, por ejemplo, causando una endotoxemia metabólica. Y esto va a dar lugar a que exista una respuesta inmunológica hacia estos agentes inflamatorios que va a resultar en incremento en la resistencia. Entonces aquí se van a liberar algunos componentes de la respuesta innata, especialmente como el factor de necrosis tumoral, como el TNF-alfa. La presencia del TNF y de inflamación en los tejidos adiposos, en el tejido graso, en el músculo, lo que van a causar es que exista una resistencia a la insulina. Y con la resistencia a la insulina va a haber una mayor alteraciones en el metabolismo de la glucosa y alteraciones en el metabolismo de las grasas que responden a los cambios que se presentan en los fenotipos de obesidad. Ahora, eso pasa cuando está alterada la microbiota. Ahora, ¿cómo es que esto se sucede? Varias cosas. Uno es que cuando se altera la microbiota, los productos que se derivan de la microbiota, por ejemplo, como los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, ya van a ser producidos en menor cantidad y por eso es que se rompe esta barrera. Si nosotros tuviéramos butirato en el sistema, este butirato va a actuar sobre las células epiteliales intestinales, va a actuar sobre los tejidos como el hígado, como el músculo, y esto va a llevar a varias cosas. Primero, que ya no va a haber exceso de componentes microbianos ni de la microbiota al sistema. Aquí va las tight junctions que se llama, van a estar cerrando esta barrera, va a haber mayor producción de butirato que a través de sus receptores, y vamos a ver más tarde, lo que va a favorecer es la producción del GLP-1, estas proteínas que regulan el metabolismo y por lo tanto van a mejorar la función del hígado, del páncreas y de los tejidos musculares y adiposos. Aquí otra visión de las alteraciones que nosotros tendríamos de esto allá a nivel de la respuesta inmune, una dieta desequilibrada, lo que va a provocar es que haya un acceso de los productos microbianos a través del epitelio, va a haber una estimulación de la respuesta inmune y esto a su vez va a provocar la inflamación que es característica de las enfermedades metabólicas que ahora conocemos y eventualmente va a dar lugar a la producción de placas ateromatosas y las consecuentes alteraciones cardiovasculares. Muy bien, entonces aquí veamos algunos ejemplos también de causalidad de cómo la microbiota puede determinar el fenotipo de obesidad. Entonces aquí lo que tenemos es dos personas, son gemelas, idénticas, pero la una tiene obesidad y la otra tiene un peso normal. Y acá tenemos, en cambio, son dos ratas idénticas genéticamente, pero a estas ratas lo que se les ha hecho es lo siguiente. Igual que lo que vimos para el estado de desnutrición, aquí tomamos
las heces fecales de una persona con obesidad y de una persona con peso normal. Y les damos a los ratones, a estos ratones sin microbios axénicos, y lo que se observa es que estos ratones, consumiendo la misma cantidad de alimentos, en el caso de los animales que recibieron la microbiota de la persona con obesidad, se vuelven ratas obesas, y los que recibieron la microbiota de los animales normales mantienen su peso normal. En los animales que reciben la microbiota de una persona con obesidad, existen las mismas alteraciones metabólicas, como incremento en la resistencia de la insulina, hay mayor acumulación de grasa. En este experimento específico, lo que se observó es que era la capacidad de absorción de nutrientes de la persona que tenía obesidad la que determinaba el aumento de la absorción de nutrientes, pero también, como vimos hace un momento, hay una alteración en la permeabilidad del intestino. Ahora, se han hecho muchos estudios para ver cuáles serían las bacterias específicamente que estarían causando esto. Y ahora hay algunos estudios, por ejemplo, hay un grupo de bacterias que está escrito aquí el nombre, están representadas por el color rojo. Las personas con peso normal tienen mayor abundancia de estas bacterias. Entonces, en este experimento lo que hicieron fue lo siguiente. Cogieron la microbiota de una persona de peso normal, le pusieron al ratón y no tuvo obesidad. Y aquí cogieron la microbiota de esta persona con obesidad y el ratón tuvo obesidad. Pero hicieron un experimento posterior. Tomaron las bacterias, estas Christensen y le dieron a estos ratones, pero estas bacterias que eran menos abundantes en las personas con obesidad, les dieron a estos ratones y estos no desarrollaron obesidad, indicando que es posible que este específico grupo de bacterias puede tener un efecto en el control metabólico. Se han hecho otros estudios, se han hecho otros estudios con algunas bacterias, y ahora la idea es buscar las bacterias que serían responsables de la microbiota para mantener un metabolismo adecuado. Muy bien. Ahora, el efecto potencial que tendría la microbiota en el balance energético, tal vez podemos analizarle desde un punto de vista del análisis de cuáles son las características de un animal que no tiene microbios, para ver cuál sería la función. Entonces, los animales que no tienen microbios tienen una reducción en la regeneración de las células de la mucosa intestinal. Estos animales libres de gérmenes tienen un tejido linfoide asociado a la mucosa atrofiado. Estos ratones tienen necesidad de consumir mucha mayor comida para mantener su peso. Esto quiere decir que estos ratones necesitan comer mucho más para mantener un metabolismo apropiado. Estos ratones es difícil que puedan llegar a tener obesidad por dieta. Entonces, en general, lo que estamos viendo es que estos ratones, en ausencia de una microbiota, no pueden tener un metabolismo apropiado. Eso es el mensaje de esto. Entonces, lo que estamos viendo es que la microbiota intestinal puede producir compuestos que podrían estar regulando el sistema nervioso central, y que estos metabolitos tendrían un papel en la regulación del metabolismo a través de la extracción de energía, a través de la producción de estos metabolitos como
los de ácidos de cadena corta que modulan la permeabilidad intestinal y que también van a regular el consumo de energía, como vamos a ver ahora. Entonces, en una persona con peso normal, existe una relación apropiada entre los grupos más importantes de microbios como los bacteroides y los firmicutes. Va a haber un epitelio que es impermeable. Estas células intestinales van a producir compuestos que eviten que parte de la microbiota tenga acceso al interior y que despierte una respuesta inmune inflamatoria, y esto va a determinar que el metabolismo sea normal. En una persona que tiene obesidad, la composición de los grupos grandes de microbios como los bacteroides y los firmicutes va a estar alterada, va a haber una permeabilidad del epitelio intestinal, lo que va a permitir que los microbios y productos microbianos ingresen al sistema provocando inflamación. La alteración de la microbiota va a hacer que haya menos productos microbianos favorables como los ácidos grasos de cadena corta, y esto va a provocar alteraciones metabólicas en el hígado, en el músculo, en el tejido graso. Entonces, solo para ilustrar cómo los metabolitos microbianos pueden influir en el metabolismo interno, los ácidos grasos de cadena corta actúan a través de receptores que están indicados aquí, y estos receptores lo que favorecen es que exista una mayor producción de hormonas intestinales como el GLP-1. Este GLP-1 lo que va a hacer es, va a provocar un aumento de la producción de insulina, favoreciendo el metabolismo. Estos ácidos grasos de cadena corta además van a disminuir la inflamación a nivel del tejido adiposo, y a nivel central van a regular el consumo de alimentos. Entonces, estos productos microbianos actúan en el sistema a través de receptores específicos. Más o menos lo mismo. Ahora, entonces aquí lo que tenemos es que en los potenciales roles que tendría la microbiota en la obesidad tendríamos lo siguiente. Entonces, en rojo está indicado una dieta que sea rica en grasa, ¿no es cierto? Esto va a causar que haya una alteración de la microbiota, causando disbiosis, que se caracteriza por aumento del filo de Firmicutes, y dentro de esto del Clostridium rhamnosum hay un incremento de protobacterias. Mientras que una dieta rica en fibra lo que va a hacer es que haya un incremento de bacteroidetes, de verrucomicrobia, Arquemasia municipilia. Esto es bien importante, ahora se está haciendo mucho trabajo sobre esto, de bifidobacterias, de esta cristinela que le vimos hace un momento, y esto va a provocar que estas bacterias que están en azul haya un incremento de los ácidos grasos de cadena corta, y estos, como vimos hace un momento, tienen un efecto positivo en el metabolismo. Mientras tanto que los que tienen concentraciones altas de grasa, va a haber un incremento en los ácidos biliares, va a haber un incremento en la permeabilidad intestinal, habiendo que haya un ingreso de agentes inflamatorios de la microbiota y provocando la inflamación. Entonces, para concluir, lo que vamos a indicar es que existe un diálogo entre la microbiota y el cerebro que está mediado por mediadores inmunes, mediadores nerviosos y mediadores endocrinos, y que cuando estos ejes se alteran, dan lugar a una serie de enfermedades metabólicas como la obesidad. Aquí no hemos hablado todavía de otras alteraciones de comportamiento, pero la idea que queremos dejar es que existe este eje y esta dinámica de interacción entre la microbiota y la economía.
Solamente para recordarnos, mire, este es un artículo que salió a finales del 2017 y en el que se demuestra que el consumo de frutas, vegetales y leguminosas están inversamente relacionadas con problemas cardiovasculares. Y lo que quería comunicarles con esto es que estos alimentos, las frutas, los vegetales, las leguminosas, tienen eh, las denominadas fibras de la dieta, estos polisacáridos complejos que no podemos digerir nosotros, pero sí la microbiota. Y el efecto benéfico que tienen estos alimentos es que eh, son alimentos para la microbiota. Y la microbiota de las personas que consumen estos alimentos van a tener mayor producción de metabolitos que ayudan a mantener un metabolismo cardiometabólico normal, evitando la obesidad en este caso. Entonces nosotros, por ejemplo, en el grupo de trabajo, nosotros trabajamos con los chochos, con las leguminosas, y nosotros tenemos datos a nivel celular y molecular y también clínicos, que el consumo de chochos en las personas con disglicemia, con diabetes tipo 2, disminuye la alteración del metabolismo de la glucosa, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. Ok, con esto vamos a parar aquí para tener un tiempo para hacer preguntas. No se te escucha, Andrés. Muy buenas noches, mi estimado doctor Manuel Valdión. Agradecemos por esta importante charla que nos ha apoyado a nosotros a poder conocer más a detalle sobre la microbiota. Queremos invitar a todos los participantes a poder tener un número de 2 preguntas para que el doctor Valdión nos pueda responder. Mientras tanto, nos quedamos en espera y las preguntas que tengamos en este momento, doctor, para que por favor las pueda resolver. Muchas gracias, doctor. De acuerdo. ¿Alguna pregunta, por favor?